Hola, hola, gente linda, buenos días, nos estamos reencontrando Vamos a hacer una oración y pedir a Dios por el ministerio que nos da a cada uno en el hogar, en el trabajo, en el barrio. Cada uno de nosotros, recuerden, nace en el reino de Dios como un misionero. Cada uno que nace en el reino de Dios, nace como un misionero. Así que a, a tener las antenas listas, preparadas para escuchar la voz de Dios y saber qué tenemos que hacer o a dónde tenemos que ir. Que el Señor nos muestre la obra que tiene para nosotros. Vamos a orar, queridos. Padre y Señor, Dios nuestro, Creador de los cielos y la tierra, de lo visible y de lo invisible. Te damos gracias porque podemos disfrutar todavía, como siempre decimos, de libertad para compartir tu palabra, para predicar el evangelio del reino de Dios. Estamos cumpliendo el ministerio que nos encomendaste desde este lugar de Impacto Jesús, de Radio Nuevo Tiempo en Jardín América. Y queremos llegar a la mayor cantidad de familias que tú puedas otorgarnos. Por eso cada familia se tornará, querido Dios, en un difusor del mensaje de Impacto Jesús. Compartirá con los vecinos, con los amigos, con los familiares, con los compañeros de trabajo, que tenemos una hermosa oportunidad de aprender a estudiar más la Biblia y conocer más la voluntad de Dios, el consejo de Dios para su iglesia. Por esa razón, te agradecemos por el privilegio y el desafío que pones en nosotros día tras día. Y ahora, deseosos de que tu voluntad se perfeccione en nosotros, rogarte, Padre eterno, que tu poderoso Espíritu visite cada hogar, cada familia, que penetre en cada casa, en cada mente, en cada corazón de abuelos, de padres, de hijos, de cada miembro de familia en ese hogar, y que cada uno, acompañados por tus preciosos y poderosos ángeles, puedan ser instruidos por el mismo Espíritu que inspiró esta carta. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gente linda. Estoy tan ansioso por compartir con ustedes porque van a ir viendo y van a ir descubriendo por qué mi entusiasmo, mi alegría. Es tan enriquecedora esta carta para la vida espiritual de la Iglesia de Dios. Vamos a ir aprendiendo tantas cosas, vamos a ir comprendiendo esos principios que el pastor Pablo compartía con sus iglesias y en forma tan específica con la iglesia de Corinto, con estas cartas, recordando en esa introducción esa idea del teólogo cuando decía que la carta de Pablo a los Corintios levantaba el techo de la iglesia, ¿sí? Recuerda el tejado de la iglesia. Levantaba el techo de la iglesia para que pudiéramos ver la iglesia por dentro. Y realmente vamos a ir descubriendo cosas tan espectaculares, tan hermosas, tan edificantes, tan consoladoras, fortalecedoras, que nos va a enriquecer tremendamente. Gracias a todos los que están siguiendo el programa. Vamos a leer del versículo 4 en adelante, que es donde habíamos quedado, para disfrutar de estos mensajes. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, pues por medio de Él habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en todo conocimiento, en la medida en que el testimonio acerca de Cristo
ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os mantendrá firmes hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hasta aquí vamos a leer, espero que podamos avanzar un poco más, pero ya esta lectura ya nos presenta desafíos tremendos, ¿no? Recordando esa introducción, que es muy importante que la tengan presente, la pueden repasar para ir recordando estas cosas. Dice el versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Es importante esta idea porque recuerden que Pablo escribe esta carta porque la iglesia tenía problemas. Y que cuando esta carta llega a la iglesia, produce la reacción contraria a la que Pablo esperaba, y la iglesia se enoja más y tiene más problemas y hay más peleas internas. Pero el pensamiento del pastor Pablo era: doy gracias a ustedes, doy gracias a Dios siempre por ustedes. Y diríamos nosotros, abriendo un paréntesis, aunque hagan cosas que no tienen que hacer, aunque sigan metiendo la pata, aunque se sigan peleando, no pueden evitar que yo los siga amando y que siga orando a mi Dios por ustedes. Cerramos el paréntesis nuestro. Así que vamos a meternos en el análisis de estos versículos. Esto es como un canto de alabanza de Pablo, ¿no? Podríamos decir que Pablo exultante, Pablo prorrumpe en un cántico de acción de gracias por la gracia que les fue dada por medio de Cristo Jesús. ¿Ven? Versículo 4 al inicio, y entonces dice: por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuál es la gracia que les fue dada en Cristo Jesús? Y entonces el versículo 5 nos explica: pues por medio de Él, por medio de Cristo Jesús, habéis sido enriquecidos en todo. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado esto en la parte de la introducción también? Por medio de Él habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en todo conocimiento. Impresionante, qué hermosura. En todas las cosas fuisteis enriquecidos. Habéis sido enriquecidos en todas las cosas. Este fue el regalo de Dios para ellos. Más allá de lo que vamos a ver en el avance del estudio en esa iglesia, y las dificultades y los problemas y las tergiversaciones de los dones, Dios los había coronado de dones y no restringió nada que fuera necesario para la predicación del Evangelio. Y acá es importante que hagamos resaltar esta idea. Recuerden, mis amados, que los dones que Dios nos da son no para exaltarnos a nosotros, portadores del don, no para que hagamos pancartas y bulla y mucho bochinche por lo que hacemos. Los dones de Dios son para exaltar a Dios, glorificar a Dios y predicar el evangelio del reino de Dios con poder. Ese es el objetivo sano, saludable de poder interpretar los dones que Dios nos ha dado. Son para servir a otras personas, son para servir a la causa de Dios, son para glorificar a Dios. Ese es el objetivo. El versículo 6
nos dice algo impresionante. En la medida en que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros. El 5 nos estaba diciendo en toda palabra y en todo conocimiento, en la medida en que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros. El testimonio acerca de Cristo, en la medida que el testimonio acerca de Cristo. No es para hacer facha con el don, ¿sí? No es para pavonearnos con el don que tenemos, ¿sí? Nos fue dado el don y hemos sido enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento en la medida en que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Henry Matthews tiene una declaración muy bonita que dice así. Este teólogo nos acompaña desde el inicio, desde el 2017, comenzando con nosotros, compartiendo, y dice así: Dios les había concedido el don sobrenatural, un don, un regalo de Dios, una habilitación que Dios les había dado para hacer algo especial, diferente. ¿Y qué era? Dice acerca de este texto, de saber expresar bien la verdad y de saber comprender su contenido. ¿En relación a qué? En toda palabra y en todo conocimiento. Y Matthew nos dice, Dios les había concedido el don sobrenatural de saber expresar bien la palabra de verdad y de saber comprender el contenido de esa palabra de verdad. El versículo 7 nos dice lo siguiente: de tal manera que nada os falta en ningún don. Impresionante, ¿te imaginas esta iglesia? Donde los dones de Dios estaban en superabundancia, derramados en la membresía. De tal manera que nada os falta en ningún don, mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Nada os falta. ¿Qué don se te ocurre? La música, pues estaba en el seno de la iglesia. El don de la administración estaba en el seno de la iglesia. El don de la predicación estaba en el seno de la iglesia. El don de la oración estaba en el seno de la iglesia. El don de lenguas estaba en el seno de la iglesia. ¿Qué otros dones se te ocurren? Bueno, los que se te ocurran estaban en el seno de la iglesia de Corinto. Ningún don que fuera necesario en la iglesia de Corinto para la predicación del evangelio había sido retaseado por Dios. Dios había sido demasiado, diríamos nosotros en términos humanos, ¿no? Bondadoso. Nada les faltaba. Hagamos una pausa en este lugar. ¿Quiénes habían sido agraciados? ¿Quiénes habían sido beneficiados, bendecidos con el regalo de Dios, con el don de Dios? ¿Quiénes eran? De tal manera que nada os falta en ningún don, mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes eran? Los que esperaban la segunda venida de Jesús, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la iglesia, y acá hay una enseñanza tremenda para nosotros, yo disfruto compartiendo contigo esto, porque creo que muchos estamos dormidos, muchos estamos, yo no dije estamos dormidos, yo tendría que hacer el doble o el triple de lo que estoy haciendo.
estamos dormidos. Y entonces el Señor acá permite que su Espíritu Santo impulse a Pablo, inspirándolo a escribir a todos aquellos que están esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que quiere tener los dones del Espíritu Santo, pero no está haciendo nada. Dios no nos va a regalar sus dones para la predicación, para la oración, para la enseñanza, si yo no estoy haciendo nada para la causa del Señor. O sea, lo que el Señor hace con nosotros, conmigo, contigo, es que nos habilita para que la predicación del Evangelio, el testimonio del Evangelio, la oración por la causa del Evangelio, tenga un mayor impacto, es regalarnos dones para impactar más mentes y corazones. Pero tenemos que estar haciéndolo. Lo que el Señor hace es pulirnos, es perfeccionarnos para que esas cosas salgan mejor y puedan tener un mayor rendimiento. Entonces, ¿quiénes son aquellos que reciben el regalo de Dios? Los que están esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes dirán, pero pastor, en la iglesia todos estamos esperando la manifestación del Señor Jesucristo. Sí, seguramente, en teoría, recuerda la parábola de Jesús. 10 vírgenes, 5, dice Jesús, prudentes, o sabias, o sensatas, y otras 5 necias, o imprudentes, o insensatas. Ahora, las 10 estaban esperando la venida de Jesús. Las 10 estaban en la iglesia. Hay mucha gente que está en la iglesia, es verdad, mucha gente que está en la iglesia, pero no toda la gente que está en la iglesia está esperando la venida de Jesús. ¿Duele? Sí, duele. Pero es verdad, es real. Lo dice Jesús. Las 10 se prepararon para el encuentro con su Dios. Se prepararon, pero en realidad no habían hecho los preparativos indispensables para encontrarse con su Señor. ¿Cuáles eran? El aceite. Puede haber mucha gente en la iglesia, que está en la iglesia, que participa de los cultos, pero que en su vida personal en realidad no manifiestan, no demuestran, no se nota que están, como dice el apóstol Pablo, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Los que están esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo están activos, no son pasivos, están haciendo cosas, porque no solamente ellos quieren entrar en el reino de los cielos, quieren llevar gente al reino de los cielos, están orando por otras personas, están visitando a otras personas, están supliendo la necesidad del pobre, del enfermo, del que está preso, del que está en el hospital, están haciendo la visitación para consolar, para confortar. Esos son los que reciben los dones de Dios. Y entonces de pronto te encuentras en una iglesia donde hay 2 o 3 o 4 o 5, no son muchos, los que se nota que se están despertando. Y entonces, como se nota que se están despertando, comienzan a hacerse ver, a hacerse notar. No porque ellos quieran, sino porque Dios comienza a moverlos y a instruirlos. Y entonces la iglesia quiere que fulano de tal, Jorge, venga a instruirnos en la lectura bíblica, o que Jorge venga para orar por nosotros, o que Jorge vaya con nosotros como instructor bíblico. Y entonces empezamos a notar que Jorge comienza a desarrollar más actividades y comienza a resonar más en la iglesia. Y así como Jorge, le pasa a Alicia, y como le pasa a Alicia, le pasa a Mariana, y así como le pasa a Mariana, le pasa a Julia. Y entonces nos damos cuenta que a esa gente que está esperando
la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el Señor comienza a usarlos con más poder. Vamos a hacer una puntuación acá. En este versículo donde dice, nada os falta en ningún don mientras esperáis la manifestación. Otra traducción puede decir, mientras esperan la revelación de Jesucristo. ¿Saben cuál es la palabra original, la palabra griega que aparece aquí en la revelación de Jesucristo o la manifestación, como la traducen acá? Están esperando el apocalipsis de Jesucristo. Esa es la palabra original, apocalipsis. Están esperando, recuerda que apocalipsis significa la revelación. Están esperando la revelación de Jesucristo. Están esperando el apocalipsis de Jesucristo. Están esperando la revelación de Jesucristo. Anhelan ver a Jesucristo. Y cuanto más anhelan ver a Jesucristo, tanto más dones van a tener. Y esas personas tienen que calentarle la sangre al resto de la iglesia. Porque son los instrumentos que el Señor está usando. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste en esa iglesia. A esa gente se les estaban dando nuevos dones. Así que cuando comiences a sentir que quieres estudiar más la palabra de Dios, comiences a sentir que quieres orar más la palabra de Dios, te das cuenta que tus oraciones estaban secas como árbol seco, que no había fuerza, no había sentido, era solo una rutina de palabras, una rutina de pedir por la bendición de los alimentos, de agradecer por la familia, porque estamos bien. Doy gracias a Dios por todo lo que me da. ¿Y qué es todo lo que me da? Bueno, qué sé yo, pastor, todo. ¿Qué es todo? Y no somos capaces de especificar nada. Esas cosas tienen que cambiar en nuestras oraciones y darnos cuenta que nuestras oraciones comienzan a ser oraciones de sangre caliente. Y entonces, versículo 8, dice el apóstol, el cual también os mantendrá firmes hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué declaración! Porque Pablo les asegura a esa iglesia, a su iglesia, esa iglesia que está con conflictos, no te olvides, por favor. Esta es una iglesia que está con conflictos. Esta es una iglesia que está con problemas. Es una iglesia que se están peleando los hermanos, que está dividida en sectores, está dividida en sectas, estos sectarismos que se realizaron dentro de la iglesia. A esa iglesia Pablo le escribe, el cual también os mantendrá firmes hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Qué belleza, ¿no? ¿Quién es el responsable de mantenerlos firmes? ¿Es el pastor local? No. ¿Es el anciano de la iglesia? No. ¿Es el maestro de Biblia? No. ¿Quién es el responsable de mantenerlos? Pablo lo dice con claridad. ¿Sí? Aquellos que estaban esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, versículo 8, el cual también os mantendrá, el Señor Jesucristo os mantendrá firmes hasta el fin. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, en el día de la parusía, en el día de la venida de Jesús. ¿Sí? El responsable de mantenerlos firmes, según Pablo, es el Señor Jesucristo hasta el fin. ¿Para qué? Para que sean irreprensibles, para que muestren al mundo lo que Jesús puede hacer en cada uno de nosotros. Cuando comenzamos a estudiar la palabra de Dios, cuando comenzamos a meditar, a reflexionar, a pensar, nos quedamos pensando en la predicación, en la enseñanza, en el texto bíblico, en la revelación de Jesucristo, y el Espíritu Santo comienza a generar en nosotros inquietudes, a generar pensamientos, nos hace llorar porque nos recuerda las cosas que ha hecho por nosotros. Estos
irreprensibles son personas a las que nadie puede acusar ante ningún tribunal. ¿Entendiste? Estos irreprensibles son aquellos, tú y yo, que hemos hecho de Jesús nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro protector, nuestro Redentor, que esperamos la revelación de Jesucristo, esperamos el apocalipsis de Jesucristo. Nadie puede acusarnos, ni humanos ni ángeles caídos. Somos irreprensibles por su gracia, por su obra, por su muerte, por su resurrección, por su espíritu. Nadie puede acusarlos ante los tribunales. ¿Por qué? Porque Pablo les dice en la primera carta, capítulo 6, por favor, ayúdenme, acompáñenme, capítulo 6 de esta carta, ¿sí? Capítulo 6, versículo 11, dice, ¿por qué? ¿Por qué en el versículo 11, qué dice Pablo? Esto erais algunos de vosotros, hablando de los pecadores que conocieron a Jesús. Y Pablo le dice, esto erais algunos, pero ya habéis sido ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué nadie nos puede acusar? Porque hemos sido lavados, hemos sido santificados y hemos sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso nadie podrá jamás condenar a ninguno de los hijos de Dios, porque hemos sido lavados, santificados y justificados en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Hacemos una pausa. Es impresionante esta carta, ¿verdad? Impresionante lo que vamos a aprender, lo que vamos a disfrutar de esta carta. Por eso nadie, son irreprensibles, nadie puede condenarlos. Nadie puede señalarlos para nada. ¿Por qué razón? Lo dijimos recién. Porque hemos sido lavados, porque hemos sido santificados y porque hemos sido justificados en el nombre de Jesús por la obra del Espíritu de Dios. ¿Recuerdan lo que dice San Juan en el libro de las Revelaciones, en el libro de Apocalipsis? En el capítulo 7, versículo 14, San Juan hace esta declaración que es impresionante. Dice, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Impresionante, mis amados, impresionante. Esto es lo que Dios tiene para ti y para mí. Esto es lo que Dios tiene para su iglesia, a aquellos que esperan la revelación de Jesucristo. Es tremenda, la declaración bíblica es tan preciosa y tan poderosa, está tan llena de amor y tan llena de cosas extrañas, porque, a ver, ¿a qué ama de casa, qué esposa, madre, se le ocurriría lavar la ropa y blanquearla en sangre? A nadie. Estaría desquiciada, seguramente esa señora estaría desquiciada, ¿verdad? Pero el apóstol Juan escribe y nos dice que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Mi querido hermano, amado mío, no me importa en qué iglesia te congregues, siempre te digo esto, yo solamente quiero predicar la palabra de Dios, pero sí quiero que entendiendo tú la palabra de Dios y entendiendo las verdades de la palabra de Dios, lo único que sí te pido es que las ames, que ames esas verdades, esas revelaciones que la palabra nos hace, que estamos compartiendo juntos, y que seas fiel a la revelación, que seas obediente al descubrimiento de las nuevas verdades que el Señor nos presenta. No que sigas en el charco, en el barro,
en la mediocridad. No, porque Dios nos ha llamado a ser luces. Así que si conocíamos a medias, si veíamos con un solo ojo, pues el Señor nos está revelando verdades maravillosas. Si hemos andado a ciegas, creyendo que andábamos en la verdad, como Saulo de Tarso, antes de convertirse en el apóstol San Pablo, ¿sí? Saulo creía que andaba en la verdad, pero andaba a ciegas, haciendo las cosas contrarias al plan de Dios, hasta que tuvo que quedar ciego y comenzar a ver bajo la luz del Evangelio de Jesucristo. Versículo siguiente, el versículo siguiente nos dice, versículo 9, tremendo versículo, nos dice, fiel es Dios, fiel es Dios. Esta es la característica de Dios, su fidelidad. Por eso no hemos sido consumidos, dice la palabra. No hemos sido consumidos. ¿Por qué? Por la fidelidad de Dios, por el amor de Dios, por la compasión de Dios, porque el carácter de Dios. Mis amados, tú y yo hemos sido llamados a reflejar el carácter de Dios. Cuando Moisés, en el libro de Éxodo capítulo 30, 31, 32, 33, en ese contexto del monte de Sinaí, de la rebelión de Israel, de las tablas de la ley, le dice, muéstrame tu gloria. Yo no sé qué pensaba ver Moisés, pero la gloria que Dios le mostró a Moisés, de lo que es la gloria de Dios, es su compasión, su misericordia, su gracia, su bondad, su paciencia, su perdón. Esa es la gloria de Dios. Y cuando la gente pueda hablar mal de ti o quiera hablar mal de ti, podrán decir muchas cosas, pero cuando tu carácter, cuando mi carácter, cuando nuestro carácter manifieste el carácter de Dios, nadie va a poder decir nada. O sea, podrán decir muchas cosas, pero no van a tener argumentos para condenarnos por eso. Podrán condenarnos por otras cosas, pero no porque no estemos reflejando el amor de Dios, la compasión de Dios, la benignidad de Dios. Y ese es el objetivo de Dios para su iglesia. Que su iglesia refleje el carácter de Dios. Impresionante. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados, ¿a qué cosa? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. No fuimos llamados para ser espectadores de la obra de Dios. No fuimos llamados para hacer ruido, alaraca, ¿sí?, por las obras que hacemos. Fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El objetivo de Dios es que nuestra comunión, la intensidad de la comunión en oración y en acción de la iglesia de Dios, con su Hijo Jesucristo, ese es el objetivo. Y entonces tenemos que preguntarnos cómo está nuestra comunión con Jesucristo. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando al Señor? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a la lectura? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a la predicación? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a la oración? Porque estas son las cosas que nos van a trastocar, que nos van a cambiar, que van a modificar. En esto se basa nuestra salvación y santificación, en la fidelidad de Dios para con nosotros y en la comunicación, en la comunión con su Hijo Jesucristo.
Henry Matthews dice, gloriosa expectación. Y se hace una pregunta, y yo me sentí tan identificado porque constantemente comparto esta idea expresada de otra manera con mis amados oyentes del programa de Impacto Jesús y con mi iglesia cuando en algunos momentos o en algunas oportunidades puedo predicar el Evangelio del Reino. Henry Matthews dice, los llamados a la comunión en su Hijo Jesucristo, y habla de la gloriosa expectación, y dice, ¿cómo podemos estar fríos, inactivos, infieles a esa fidelidad? ¿Cómo podemos, dice este teólogo, cómo podemos, frente a esta declaración tremenda de la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel, a semejante a acción de parte de Dios para con nosotros, los mortales, pecadores, rebeldes, tontos, necios, frente a esta declaración, dice el teólogo, ¿cómo podemos estar fríos, inactivos, infieles a esa fidelidad? O, como lo expresa el pastor Juan Carlos, ¿cómo podemos seguir teniendo sangre de pato? ¿Cómo podemos seguir teniendo esta pasividad? ¿Cómo podemos seguir viviendo y diciendo gracias a Dios por todo lo que me da y no tengo ni idea de todo lo que me da? Y tampoco estoy haciendo nada como consecuencia de todo lo que me da. Estoy siendo deudor a Dios, pero parece que no lo entiendo, no reacciono. Mis amados, Henry Matthews dice, ¿cómo podemos estar fríos, inactivos, infieles a esa fidelidad? Este siervo te lo plantea así. ¿Cómo podemos seguir teniendo sangre de pato? El Señor quiere nuestro cambio, busca nuestro cambio y depende de nosotros, solo exclusivamente de nosotros depende que el Señor pueda hacer ese cambio, que yo le permita entrar en mi corazón y en mi casa, en mi familia, y clamar y llorar por lo que necesito y llorar de gracia, de gratitud por lo que estoy recibiendo. Que el Señor te dé una bendecida jornada. Un abrazo grande. Chau, chau.